habrá un juicio para los incrédulos, para los impíos, y también habrá un juicio para los creyentes que será aparte. El juicio contra los impíos se encuentra en el libro de Apocalipsis, su capítulo 20, versículo 11 en adelante. También se conoce también como el juicio a las naciones, juicio a las naciones. Dice el versículo 11 del capítulo 20 de Apocalipsis: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Lo primero que dice Juan, según la visión que él estaba observando, es que hubo un gran trono blanco y uno sentado en él. La expresión gran trono blanco, esto es símbolo de poder y de santidad. Un trono simboliza, hermano, poder, autoridad. Y el color blanco, esto es símbolo de santidad. O sea, quien va a emitir ese juicio a las naciones no es cualquier ser. Estamos hablando del Todopoderoso, el que es 3 veces santo y el que tiene poder sobre todas las cosas creadas. Y dice el expositor: huyeron la tierra y el cielo, pero ningún lugar se encontró para ello. A lo que esto quiere decir es que no hay escondite delante de la presencia de Dios. No es que los cielos van a huir delante de la presencia del que está sentado en el trono. No es que la tierra va a huir, se va a mover de un lugar a otro. Lo que quiere decir el texto cuando dice que huyeron la tierra y el cielo y que ningún lugar se halló para ello, esto quiere decir, mis hermanos, que no habrá escondite para nadie, ni para los ángeles caídos que en ese día serán juzgados, tampoco para el hombre que en ese día también seremos juzgados. ¿Usted se acuerda? La palabra del Señor nos enseña que los ángeles que no guardaron su dignidad, los ángeles que abandonaron su propia morada, dice que el Señor los guardó en prisiones de oscuridad para el día del juicio. O sea, los demonios en aquel día van a ser juzgados. Por eso dice el texto que los cielos, dice que no hallaron lugar para esconderse. O sea, está haciendo referencia a seres angelicales, los demonios. La tierra, los hombres que pecaron contra él, tampoco hallarán escondite para esconderse de la presencia de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque delante de Dios no hay escondite. El salmista lo supo y lo dijo en el Salmo 139, versículo 7 en adelante. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Hermanos, lo que ese pasaje nos quiere decir es que delante de la presencia de Dios nadie se puede esconder. Dice la palabra del Señor que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a lo bueno y a lo malo. Si usted no quiere creerme, pregúntele a Jonás.
que quería esconderse de la presencia del Señor, y aún allí donde Jonás quería esconderse, la mano de Dios lo alcanzó para enviarlo a la misión que Dios le había dicho que fuera. O sea, usted y yo algún día vamos a comparecer delante del Señor. Usted no será neutro. No podemos decir que nos quedaremos en un lugar neutral. Hermano, todos los que estamos aquí, todo ser viviente algún día tendrá que comparecer delante de la presencia del Señor para darle cuenta de sí mismo. Y sigue diciendo Juan, y los libros fueron abiertos. Aquí está hablando en plural. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Dos grupos de libros. En uno hay muchos libros y en otro hay un solo libro. Esos muchos libros son los registros de cada ser humano. Mis hermanos, nuestros registros serán expuestos delante de la presencia del Señor en aquel día. Un registro es el lugar, por ejemplo, en la escuela, un registro de nota es aquel lugar donde los profesores, los directores de los colegios y las escuelas apuntan las notas y aún las conductas de cada estudiante, para al final de año hacer una evaluación para ver qué estudiante es meritorio y así sucesivamente. Usted conoce de eso más que yo. Asimismo, mis hermanos, en el cielo hay un registro que tiene tu nombre y en aquel día ese registro será expuesto. Por eso dice el texto, gloria al Señor, y los libros fueron abiertos. Y dice que las almas fueron juzgadas conforme a las cosas que estaban escritas en esos libros. Esto no quiere decir que no hay nada que usted y yo hacemos en esta tierra que pase desapercibido delante de la presencia de Dios. Puede ser la mentirita más pequeña, puede ser hay conductas, hermanos, que a veces nosotros creemos que Dios no la va a tomar en cuenta. Mis hermanos, no hay ni una sola conducta pecaminosa que usted y yo hayamos hecho que el cielo no se haya dado de cuenta y que también no lo haya escrito. En esos libros están escritos, mis hermanos, nuestras conductas, mientras que en el otro libro están escritos los nombres de aquellos que son salvos. Según la palabra del Señor, desde antes de la fundación del mundo, ya nuestro nombre están escritos en ese libro, el cual es conocido como el libro de la vida, porque el Señor, mis hermanos, sabe quién le obedecerían para salvación y para vida eterna. ¿Quiénes creerían en su plan de salvación? Y dice el expositor Juan hablando, y el mar y el Hades entregaron sus muertos para ser juzgados. El mar y el Hades, hermanos, como le dije al principio, nadie se va a escapar de ese juicio. Usted sabe, hay personas que se ahogaron en el mar, hay personas que murieron en naufragio. Mis hermanos, esas almas o esos cuerpos, mis hermanos, que se desvanecieron, que se pudrieron o que fueron comidos, mis hermanos, por tiburones, esos cuerpos se van a formar nuevamente y saldrán del mar. Saldrán del mar. ¿Por qué digo que saldrán del mar? Porque el alma de la persona, inmediatamente cuando la persona muere, esa alma va a un lugar de tormento o a un lugar de paz. Por eso, hermanos, gloria al Señor, los que hemos muerto en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor, hay un lugar conocido como el seno de Abraham, donde van los justos a descansar.
pero el cuerpo es llevado al cementerio. Y los que no tuvieron oportunidad para ser enterrados, hay algunos que sus cuerpos fueron podridos en los montes, aquellos que fueron asesinados y tirados en cañadas, en barranca, tirados entre los montes, gloria al Señor, y los que se ahogaron también en el mar. Esos cuerpos en aquel día tendrán que resucitar y serán juzgados las almas en cuerpo, las personas en cuerpo y alma delante de ese trono, dice la palabra del Señor. También aquellos que están en el Hades. El Hades es esa parte donde usted y yo no conocemos, gracias a Dios. Según el libro de Lucas, su capítulo 16, versículo 19 en adelante, el Hades está dividido en dos. Está una parte donde van los creyentes y otra parte donde van los impíos. Por eso el hombre rico pudo alzar sus ojos y ver de lejos a Abraham y decirle que enviara a Lázaro para mojar la punta de su dedo en agua y refrescara su lengua. O sea, el infierno o el Hades, porque el infierno es la parte donde los pecadores que se van sin Cristo sufren. Pero según este pasaje dice que el Hades, o sea, la parte del infierno del Hades, los muertos que hay allí, dice que el Hades tendrá que entregarlo para que sean juzgados delante de aquel que se sentará en aquel gran trono blanco. Gloria al Señor. Y dice que esta es que cuando las almas sean juzgadas, y dice que el que no se encontró inscrito en el libro de la vida será lanzado a un lago de fuego. Y dice que esta es la muerte segunda. O sea, caer en el infierno no basta, porque todo el que muere sin Cristo automáticamente se va para el infierno. Pero esto no basta. En aquel día serán sacados del infierno, luego que sean enjuiciados, luego que sean juzgados, dice la palabra, serán lanzados a otro lugar que se llama el lago de fuego. Incluso el mismo infierno será lanzado también en el lago de fuego, porque el infierno es un lugar desconocido el cual nosotros no conocemos. Será lanzado en aquel lugar. La muerte y el Hades serán lanzados en aquel lugar. Y también todo aquello que su nombre no fue encontrado inscrito en el libro de la vida serán lanzados juntamente con la muerte, juntamente con el infierno, juntamente con Satanás, juntamente con los ángeles caídos. Serán lanzados a un lago de fuego, donde dice la palabra del Señor que su humo subirá por los siglos de los siglos. Esto significa que si su humo va a subir por los siglos de los siglos, esto significa que nunca se consumirán. Porque cuando hay algo que se consume en el fuego, obviamente deja de arder, deja de humear, pero dice que el humo de ellos subirá por los siglos de los siglos. O sea, será una tortura, será un castigo eternamente y para siempre. Nunca van a desvanecer. Sufrirán por toda la eternidad. Pero el juicio a los creyentes es totalmente diferente al juicio de las naciones. Según Segunda de Corintios, su capítulo 5, versículos 6 al 10, podemos aquí observar, mis hermanos, gloria al Señor, una explicación de Pablo de cómo será el juicio a nosotros los creyentes. Porque usted y yo como creyente tendremos también que comparecer delante del tribunal de Cristo. Dice el versículo 6, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausente o presente, serle agradable.
porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto será, mis hermanos, en el tribunal de Cristo. Y nos preguntamos, ¿para qué los creyentes van a comparecer delante del tribunal de Cristo? ¿Para qué los creyentes serán juzgados? Ese juicio, hermano, no será un juicio penal, no será un juicio para condenación, porque la palabra del Señor nos enseña en Romanos capítulo 8 verso 1, dice que los que estamos en Cristo, sobre nosotros no pesa ningún tipo de condenación. Los que andamos los que no andamos conforme a la carne, sino según el Espíritu, gloria al Señor. Sobre nosotros no pesa ningún tipo de condenación, no seremos condenados. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué ese juicio que el Señor hará a su iglesia, a los creyentes? Hermanos, gloria al Señor. Debemos de recordar que Cristo ya fue juzgado por cada uno de nosotros. Ya Cristo recibió el castigo que usted y yo íbamos a recibir. Por eso nosotros seremos librados de la ira que vendrá. Por eso nosotros seremos librados del rechazo eterno de Dios, como Él lo va a hacer a los que estarán a su izquierda, según Mateo capítulo 25. Ya Cristo pagó el precio de nuestra salvación. Ya Cristo, mis hermanos, fue condenado por nosotros los creyentes. Ese juicio no será un juicio penal, no será condenatorio, porque ya Cristo fue penalizado, ya Cristo fue condenado en nuestro lugar. Y según las leyes penales, un acusado no puede ser juzgado dos veces. Nosotros los que estamos en Cristo no vamos a ser juzgados para condenación, mis hermanos, porque ya Cristo fue juzgado y fue condenado por nosotros. Dice Mateo capítulo 26, verso 39, hablando acerca de la entrega de Cristo para ser muerto y torturado por nosotros. Minutos antes dice que Él estaba orando en el Getsemaní. Dice que yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y otra vez él oró, oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿De qué copa es que está hablando el Señor? Según el libro de Apocalipsis, capítulo 16, habla acerca de la copa de la ira de Dios que tendrán que beber las naciones, que tendrán que beber los pecadores, el cáliz de su ira. Mis hermanos, gloria al Señor, ya usted y yo no tendremos que tomarnos la copa de la ira de Dios. ¿Sabe por qué no la vamos a tomar? Porque ya Cristo la tomó en la cruz del Calvario por nosotros. Ya Cristo la tomó por nosotros. Y por eso, hermano, esto debe de alentarnos a cada uno de nosotros, los que somos verdaderos creyentes. Cantábamos ahorita, gloria al Señor, que no podemos tener miedo. Ya no hay miedo, mis hermanos, porque miedo a qué, si Dios está de nuestro favor. Por eso dice la palabra del Señor, que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya no hay que temer, no debemos temer, porque lo único que una persona realmente debe temer es si todavía no se ha puesto a cuenta con Dios. Temer ese día, temer ese horrible encuentro. Horrenda cosa es caer en la mano de Dios para ser juzgado conforme a tus obras. Horrenda cosa es caer en la mano del Dios Todopoderoso, gloria al Señor. Dice el profeta Isaías, narrando en el capítulo 53 del libro de Isaías el sufrimiento del Salvador. Dice el versículo 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz
fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su castigo fuimos nosotros curados. Y cuando ese texto está hablando de enfermedad, cuando ese texto está hablando de sanidad, no hace referencia, mis hermanos, a las enfermedades del cuerpo. De lo contrario, mis hermanos, ninguno de los cristianos deberíamos de enfermarnos si el texto se estuviera haciendo referencia a eso. El texto está haciendo referencia, mis hermanos, a las enfermedades del alma, al pecado que nos agobia, que nos enferma, que nos desbarata, que nos aísla de la presencia y la voluntad de Dios y luego posteriormente nos lleva hacia el infierno. De eso Cristo vino a librarnos con su muerte. Como un cordero expiatorio, Él entregó su vida en rescate de la nuestra. La palabra chivo expiatorio es una palabra muy conocida, muy común entre nosotros. Usted no ha oído personas narrar, puede ser un crimen, puede ser cualquier cosa, y han dicho, no, a fulano lo pusieron, lo usaron como chivo expiatorio. A lo que esto hace referencia es que lo usaron, gloria al Señor, para tirarle la culpa encima. Le echaron ese muerto, también es una expresión que solemos decir, le echaron el muerto. Mis hermanos, eso fue exactamente lo que hizo Cristo. Cristo tomó nuestra culpabilidad porque nosotros, tú y yo, somos culpables delante de Dios. Dios algún día nos va a juzgar. Mis hermanos, si Cristo, escuchen esto bien, si Cristo no hubiera venido a la tierra para morir por nosotros, mis hermanos, ningún ser humano se escaparía del juicio de Dios, porque ninguno saldríamos inocente del juicio de Dios. Ninguno. Por eso dijo el salmista que no hay ni un solo ser humano que salga justificado en tu juicio. Ni un solo. Todos nosotros somos culpables. Y lo que hizo Cristo fue que tomó nuestra culpabilidad. Porque tú y yo hemos transgredido la ley de Dios. Tú y yo hemos pecado contra Dios. Él es el Dios, el creador de todas las cosas. Y Él te creó a ti y a mí para que vivamos en santidad, para que le obedezcamos a Él, para que nunca pequemos contra Él. Y tú y yo hemos hecho todo lo contrario. Entonces, como dueño del mundo y de todo lo que en ello hay, mis hermanos, lo que Él ha creado, si no funciona para el propósito con el cual Él lo creó, Él va a castigar a aquello que lo ha desobedecido. Lo que no funciona se desbarata, lo que no funciona se rompe, lo que no funciona se elimina. Usted y yo no funcionamos para con Dios, porque aún lo bueno que tú y yo hacemos, no lo hacemos para la gloria de Dios. Ya esto es pecaminoso, hermano, porque a veces las personas dicen, bueno, yo no peco, yo no hago nada malo, como le estuve predicando a alguien hoy, le estuve invitando a la iglesia, gloria al Señor. Él me dijo, bueno, para salvarse no hay que hacer nada bueno, lo que hay que ser trabajador, no tomar lo ajeno, lo que hay que andar por la derecha, no hacer nada malo. Pero mis hermanos, gloria al Señor, la palabra de Dios nos desnuda, la palabra de Dios nos enseña que nosotros todos somos pecadores, aún en lo bueno que hacemos nosotros pecamos. ¿De qué manera? Por ejemplo, el hombre impío cuando va a regalar algo, cuando va a dar algo, él lo da para que lo vean. Por eso en los programas de televisión, usted ve que cuando van a regalar un vehículo a un necesitado, lo primero que hacen es que hay como 5 cámaras grabando para subirlo a YouTube. Para que esa persona que está dando eso, el país, el mundo, las naciones entiendan que él o ella es una persona dadivosa. Y ya eso es pecado, porque ya no lo está haciendo para la gloria de Dios, sino para satisfacer su propio orgullo. Ve, nosotros pecamos, hermano, aún en lo bueno que nosotros hacemos. Solo por mencionar algo, dejamos lo malo que hacemos, los malos pensamientos, dejamos tantas cosas, hermano, que hacemos que no le agradan al Señor. Las pequeñas mentiras para defendernos en un momento de aprieto. Todo eso se escribe en el registro de Dios o en el registro nuestro que tenemos en el cielo. Y de la única manera que todo lo que
hemos hecho se pueda borrar de ese registro es si nosotros recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y su sangre nos limpia de todo pecado y borra, hermano, toda la fechoría que tenemos escrito en nuestro registro y escribe santidad. Él escribe perfección en nuestro registro. Él escribe, gloria al Señor, sin culpa, inocente, no por causa tuya, sino por causa de Cristo, aquel que pagó el precio de tu salvación. Dice el salmista en el Salmo 32, versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mis hermanos, bienaventurado, dichoso, hermano, es aquel a quien Dios no inculpa de iniquidad. Aquel que sus transgresiones y sus pecados son borrados, dice la palabra del Señor, es un bienaventurado. Y eso ha sucedido con nosotros los creyentes. Por eso ese juicio no es para nosotros los creyentes. O sea, ese juicio no es condenatorio. Ese juicio no es para llevarnos al infierno o para saber si somos salvos o no. Gloria al Señor. Entonces, ¿para qué es este juicio? Mis hermanos, en primer lugar, el juicio a los creyentes será para evaluar las obras de todos nosotros los cristianos, para que Él nos recompense según como nosotros hemos hecho. Les digo una cosa, hermano. No hay nada bueno que haces como cristiano que el Señor no lo haya escrito para que en aquel día Él te recompense por eso. Fíjense, no estamos hablando para ser salvos, porque ya nosotros somos salvos en Cristo Jesús, pero todos los salvos, todos los que son creyentes, en aquel día el Señor sacará a la luz, hermano, todas las obras que hemos hecho, sean buenas o sean malas, hermano, para ser evaluada, para ser recompensada según como nosotros hemos hecho. Dice 1 Corintios capítulo 4 verso 1 en adelante. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. Pablo hablando, fíjense en esa lectura, hermano. Administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, o sea, los ministros que predican y enseñan el evangelio, dice que cada uno sea hallado fiel en la obra que hace. Yo, dice Pablo, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Dice el versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hermano, fíjense que el texto no termina diciendo que cada uno será castigado por Dios, porque ese juicio que está hablando Pablo no es para ser castigado, sino para recibir recompensa. Por eso la última parte dice, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Es como esa expresión que está en muchos textos del Nuevo Testamento, donde el Señor dice, buen siervo fiel. En aquel día, hermano, el Señor va a hablar a su siervo. Y ese juicio será de manera personal, no será un juicio de que todos juntos, no. Yo no sé cómo es que el Señor lo va a hacer, porque Él tiene poder. Es un juicio personal, por eso dice que a cada uno, es como si Pablo nos estuviera diciendo, uno por uno serán juzgados por cada cosita que han hecho. Y cada uno dice que recibirá
una recompensa. Dice, cada uno recibirá una alabanza de parte del Señor. Lo que Pablo nos está diciendo es, mis hermanos, que Dios en aquel día alabará nuestras acciones, alabará todo lo que nosotros hacemos, sacará a la luz, mis hermanos, y nos recompensará por nuestras obras. Ya usted puede imaginarse por qué que el Señor quiere que trabajemos en su reino. Ya usted puede entender, puede ir entendiendo por qué es importante, hermano, no ser neutral en la viña del Señor. Todo el mundo aquí tenemos que trabajar de una manera u otra. Hay que trabajar en la viña del Señor, porque usted no ha leído ese texto cuando Pablo dice, porque el Señor paga bueno. Ok, si el Señor pagará, ¿a qué se está refiriendo las Escrituras? Porque la salvación no es una paga, la salvación es un regalo. Es un regalo que Dios nos da sin haber hecho nada. Porque tú y yo fuimos salvos desde el mismo instante que recibimos al Señor, ¿o no? En el mismo instante. ¿Y qué tú hiciste para que el Señor te salvara? Solamente creer y confesarlo a Él. Y ya Él te salvó. Pero luego Pablo nos está motivando a trabajar en la viña del Señor y nos está diciendo que el Señor paga bueno. O sea, no es salvación que Él va a pagar, es que, hermano, va a haber recompensa. La Biblia no nos da detalles acerca de la recompensa que van a recibir los creyentes de parte de Dios. Pero mis hermanos, gloria al Señor, habrá recompensa para los que trabajan en el Señor. Aquellos que trabajan donde posiblemente nadie lo está viendo. Usted sabía que mayormente tienen en alta estima aquellos que predican, aquellos que enseñan, aquellos que traen un abanico para la iglesia, aquellos que traen 10, 20 sillas, y todo eso es bueno, pero a veces no toman en cuenta a aquellos que limpian la casa de oración. El Señor nos enseña en su palabra, mis hermanos, que es una obra que no pasa desapercibida por el Señor. Algún día el Señor va a alabar esa obra que tú has hecho. Y eso, mis hermanos, nos motiva a trabajar en el Señor. Y Pablo, en ese pasaje, 1 Corintios capítulo 4, Pablo viene explicando, mis hermanos, un problema desde el capítulo 2, donde algunos hermanos tenían a Apolos o seguían a Apolos, otros seguían a Pablo, otros seguían a Cristo. No decían, yo soy de Cristo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Y Pablo viene a corregir a esos hermanos y le viene a decir que Cristo es el centro, mis hermanos, de la adoración de la iglesia. Que dejen de estar juzgando las obras de los ministros de la iglesia, que fulano hace más, que fulano hace menos, que fulano no hace nada. Dejen de juzgar antes de tiempo a los ministros o a los hermanos en la fe. Cuando Pablo dice que dejen de hacerlo antes de tiempo, gloria al Señor, Pablo en el versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Lo que Pablo quiere decir es que habrá un tiempo donde todas las obras de los ministros, de los creyentes, de los cristianos van a ser juzgadas. Y Pablo está exhortando a los hermanos, no hagan ese tipo de juicio antes de tiempo. La Biblia dice, hay hermanos que dicen, la Biblia dice, no juzguéis. No es que el Señor está mandando a su iglesia a ser ciega ante todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. Debemos de tener la capacidad de juzgar entre el bien y el mal, de reconocer lo que está bueno y reconocer lo que está mal. Debemos de tener esa capacidad. Eso se llama discernimiento, de discernir entre lo bueno y lo malo, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Porque lo que no es de Dios, hermano, no podemos aceptarlo apoyándonos en el pasaje bíblico donde dice que no podemos juzgar. No es a eso que se refiere las Escrituras.
Pablo hace referencia a un juicio especial de los creyentes cuando el Señor venga, hermanos. Todos seremos juzgados, todos, mis hermanos, vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de todo lo que nosotros hemos hecho. Y lo que Pablo quiere decir es que, hermano, cuando dice no juzguéis nada antes de tiempo, también es que ese juicio no concierne a nosotros los creyentes. No concierne a nosotros, es al Señor. Recuerden que leímos en nuestro texto principal, Juan capítulo 5, verso 22, que todo el juicio el Padre se lo ha dejado al Hijo. A veces juzgamos, hacemos juicios discriminatorios contra nuestros hermanos en Cristo, donde el Señor no te ha enviado a hacerlo. Mientras yo analizaba el pasaje, me llegó a la mente una situación que sucedió en nuestra congregación y un comentario que hizo una hermana de otra congregación. Ustedes saben que hubieron algunos hermanos que decidieron no seguir congregándose con nosotros en este lugar. Ya es un tema que está quemado, como dicen. Y hay una hermana de otra congregación que hizo un comentario y dijo, bueno, ¿y por qué se fueron de la congregación? Algo le está pasando al pastor. Algo está pasando al pastor. Y cuando esa persona dijo esto, hermano, y fui informado de ese comentario, hermano, no me afligí. Oiga, ¿por qué? Porque me acordé de las Escrituras. ¿Y qué parte de las Escrituras me acordé? Y esto me fortaleció. Cuando visitaron a Job sus amigos y le dijeron, te está pasando esa tragedia porque pecaste contra Dios. Yo dije, bueno, la palabra de Dios se está cumpliendo en mí, porque el Señor conoce mi corazón, Él me juzgará. Hermano, ¿qué quiero decirle? Cada palabra que tú sueltas con tu boca contra tu prójimo, cada acción que usted hace, hermano, en aquel día serás corregido por eso. Por eso tenga cuenta con lo que usted dice, tenga cuidado con lo que usted habla, tenga cuidado con lo que usted hace. Por eso leíamos ahorita, gloria al Señor, que mientras estamos en este cuerpo debemos de vivir para agradarle, no para desagradarle. Y cuando nosotros lastimamos a nuestro hermano en el Señor, nosotros de manera directa estamos hermanos, lastimando al mismo Cristo. Recuerden, cuando Pablo, anteriormente Saulo, perseguía a la iglesia del Señor, y dice que tomó carta para ir a Damasco para apresar a todos aquellos que encontraran hablando en el nombre de Cristo. ¿Qué dice la palabra? Que el Señor Jesucristo le salió al encuentro y dice que le habló diciendo, Saulo, 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 ¿por qué me persigue? Venga acá. Pero Saulo iba detrás de los creyentes, de los cristianos. No era detrás de Cristo. Ya Cristo había ascendido al cielo y se había sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué el Señor le dice, por qué me persigue? Porque perseguir a un hijo de Dios, criticar a un hijo de Dios, maltratar verbalmente a un hijo de Dios, es hablar y maltratar al mismo Dios. Santiago nos dice el por qué. Dice, porque Él fue creado a la imagen de Dios. Cuando tú maltratas a la imagen de Dios, tú estás maltratando al mismo Dios. Por eso, hermano, usted no ve que cuando enganchan, por ejemplo, un post con la cara, una foto de un político en un palo de luz, usted no ha visto personas que odian a ese político, a veces le sacan los ojos. ¿Usted no ha visto eso? ¿Qué están haciendo? Están maltratando la imagen de ese político. Cuando tú maltratas de alguna manera u otra a cualquier ser humano, no tiene que ser cristiano, ojo, porque todos, sean creyentes o no, todos fuimos creados a la imagen de Dios. Cuando tú maltratas a un ser humano, tú estás maltratando la imagen de Dios, y eso es pecado. Y por eso Dios tomará venganza contra todo aquel que maltrata la imagen de Dios, a cualquier ser humano, porque fue creado a la imagen de Dios. Tenga cuidado.
Y Pablo le exhorta a los corintios: no juzguen antes de tiempo, porque el Señor juzgará todas las cosas. El Señor pondrá cada pieza en su lugar. No sabemos realmente dónde van las piezas. Nosotros tenemos un tiempo para acá que nuestros cultos lo damos de una manera diferente. Y yo sé que hay hermanos que cuestionan: pero ¿por qué así? ¿Por qué no hubo un coro encendido hoy? ¿Por qué no brincamos en un solo pie con la conga hoy y la huira? No juzgues nada antes de tiempo. El Señor algún día sacará a la luz y expondrá cada una de nuestras acciones. ¿Por qué las cosas se están haciendo diferentes? No es que cantar el coro no es malo, lo que pasa es que nosotros variamos, ¿cómo que se dice? Variamos la receta. Variamos la receta, hermano, para no ser tan monótono. Algún día cantamos coro, algún día cantamos himnos, algún día canta la agrupación, otro día canta un solo coro. Algún día damos 2 oportunidades. Algún día invitamos al pastor Tony y a sus hijas para que canten. Hay que variar. Pero hay hermanos que a veces dicen: no debería de ser así. ¿Cómo? No juzgues antes de tiempo, porque el Señor sacará a la luz todo lo que decimos y todo lo que hacemos. Y a veces tú crees que el otro está en falta y está en obediencia. No juzgues antes de tiempo. Hermano, incluso nosotros vamos tan lejos. A veces pasa un hermano por nuestro lado y no nos saluda por alguna razón. Y nosotros comenzamos a decir: ya fulano no me saluda. Eso me pasó en una ocasión. Hicieron el comentario con un fulanito y ¿sabe lo peor de eso, hermano? Cuando eso pasa con alguien que tú hayas tenido alguna tensión. Un hermanito que se fue de la iglesia y en un momento embullado, concentrado en algo que estaba haciendo, pasé en la guagua y yo no lo saludé, hermano. Y no fue que no lo vi, no le di importancia, porque siempre lo saludo. Se lo dijo a un fulanito, a otro fulanito, a otro, y ese otro fulanito vino donde mí me lo dijo. Yo dije: ¿cómo? Hermano, sé honesto, a usted no lo han saludado y usted como que no escucha el saludo, o a veces usted escucha el saludo pero no responde, pero no es porque tú no quieres, sino porque tú estás concentrado en algo. Como que eso se llama distracción. Me voy más lejos. Usted a veces no tiene que ir para un lugar y tú pasas la entrada y te va lejísimo. Eso se llama distracción. Y hay veces que nos distraemos en cosas y a veces no prestamos atención a alguien, y ese alguien comienza a tirar juicio, a hacer juicio en esa mente. Tenga cuidado, hermano. A veces el otro está inocentico, y usted emitiendo juicio. Óigame, hasta para el infierno usted lo mandó. Tenga cuidado, que todo lo que nosotros hacemos, mis hermanos, será juzgado. Y me llama la atención algo que dice Pablo en el versículo 5. Más o menos a la mitad del versículo 5 de Primera de Corintios capítulo 4. Dice: y manifestará las intenciones de los corazones. O sea, el Señor en aquel día, en el tribunal de Cristo, escuchen bien, mis hermanos, no solo va a juzgar, hermanos, lo que tú y yo hacemos. No solamente va a alabar lo que usted y yo hemos hecho para Él aquí en esta tierra, sino también el Señor va a evaluar, va a revelar la intención con la cual tú hiciste tal cosa. Cuando tú limpiaste la iglesia, ¿tú lo hiciste para que el pastor te vea o lo hiciste para la gloria de Dios? Tú sabías que la intención del corazón, hermanos, es pecaminoso de igual manera que consumir o ejecutar el pecado. La intención del corazón es el antesala de la práctica pecaminosa. Eso va a depender, hermano. Dios alabará
lo que usted ha hecho, pero eso va a depender de la intención por la cual tú lo hiciste. Hermano, a nosotros nos persigue el pecado para que me vean. El pecado para que me vean está acabando con muchos cristianos y oiga, hermano, no entienden que aún ese pecadito al cual llamamos esa cosita pequeña pecadito, aún esos pecaditos, hermano, Dios los sacará a la luz en aquel día. 500 pesos a un necesitado, pero ¿con qué intención fue que tú se lo diste? Tú ayudaste a alguien que tiene una necesidad. ¿Cuál fue la intención? Dios evaluará, Dios juzgará la intención de nuestros corazones. ¿Usted no se acuerda cuando Caín y Abel llevaron una ofrenda al Señor? Y dice que Dios miró la ofrenda de Abel. Dios recibió la ofrenda de Abel. ¿Y por qué no recibió la ofrenda de Caín? Honestamente, ¿qué usted vio mal en la ofrenda de Caín? ¿Qué usted vio mal? Hay gente que dice, no, porque Abel entregó un cordero porque estaba simbolizando al cordero de Dios, a Cristo que vendría después. No, hermano, no tiene nada que ver con esto. Porque cada quien da lo que tiene. Hermano, Abel dio una oveja porque Abel era pastor de ovejas. Caín dio del fruto de la tierra porque él era, hermano, un labrador de la tierra. Cada quien da lo que tiene. No había problema en la ofrenda de Caín. ¿Dónde estaba el problema? Dice el texto, y Dios no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Antes de Dios mirar a la ofrenda de Caín, antes de Dios recibir la ofrenda de Caín, Dios vio el corazón de Caín, que su ofrenda él no la estaba dando con una buena intención. Cuando tú ofrendas, oigan cómo es eso. Todo verdadero creyente debe de ofrendar. Si usted se fija, para que la gente pueda entender que yo no ando detrás de dinero, ni tan siquiera coro de ofrenda hacemos para recoger ofrenda. Ya la iglesia sabe que si quiere ofrendar, pasa a la secretaria y le entrega a la secretaria en el alfolí una ofrenda. Y todo creyente verdadero debe de hacerlo. Pero el Señor también, hermano, no mira solamente la ofrenda que diste, Él está viendo tu corazón. Wow, yo voy a dar 100, son demasiados. 500, y es fácil. Hermano, Dios alabará tu ofrenda, pero también alabará la intención del corazón, según el versículo, gloria al Señor 5. Usted, hermano, por ejemplo, esa misma ofrenda que estamos recogiendo para ese hermano, será una obra que Dios va a alabar en aquel día. Que si fuera un hermano que usted conoce, y se la fueras dar personalmente la ofrenda, tal vez le daría 1,000 o le daría 2,000. ¿Pero por qué? ¿Con qué intención? Para que ese hermano vea que tú lo ayudaste algún día. Pero como ese hermano no va a saber que René le mandó una ofrenda, usó la confianza con nuestro hermano René. Como él no va a ver nada, yo voy a poner 50 porque él no va a saber que fui yo. Hermano, Pablo dice que todo lo que nosotros hacemos con los hombres o para los hombres, debemos de hacerlo como que es para el Señor, porque Él va a recompensar nuestras acciones. Del versículo 7 del capítulo 6 del libro de Efesios, sirviendo de buena voluntad como al Señor, no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. Va a recibir algo del Señor. Hay una recompensa que vamos a recibir del Señor. Dice Romanos capítulo 14 versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está:
vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de vosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Tengamos cuidado, hermano. Mateo capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermano, hay una recompensa. No sabemos qué será lo que va a dar el Señor. Yo no sé, hermano, porque Dios no lo quiso revelar. Hermano, pero va a haber sorpresas allá arriba. Hermano, va a haber regalos, va a haber galardones, hermano. Todo lo que usted hace, óigame, trabájele a Dios, porque Él te pagará en aquel día. Él te va a pagar en aquel día. Aparte de la salvación, el tema de la salvación es algo aparte, hermano, porque los que trabajan duramente en la viña del Señor, mis hermanos, en ese día, hermano, serán recompensados por el Señor. Y esa recompensa, hermano, tiene que ver también con la santificación personal. Tiene que ver con la santificación personal. O sea, cada vez que tú tiemblas y no pecas, y tú ves como que no pasa nada, tú no recibiste ninguna recompensa por eso. Cada vez que tú rechazas el pecado en un momento de sudor, que de eso que saben llegar, en un momento de gran tentación, de esos que saben golpear duramente nuestro corazón, y tú rechazas el pecado para vivir una vida de santidad, en aquel día el Señor lo sacará a la luz. Eso será expuesto. Y el Señor te alabará por eso, según el texto. El Señor, hermano, va a elogiarte por tu santidad personal. Por eso que nosotros los cristianos debemos de trabajar arduamente en la santificación progresiva, porque cada vez que evitamos el pecado, cada vez que rechazamos al mundo y el pecado, mis hermanos, hay un galardón. Algún día el Señor premiará nuestros esfuerzos. Así que síguete santificando, síguete guardando para Dios, porque Él paga bueno. Esos regalos, esos premios, esa alabanza no viene solamente por la santificación personal, sino también cuando nosotros trabajamos en la viña del Señor. Cuando nosotros aportamos con la viña del Señor. Mis hermanos, yo como pastor, usted no se imagina el gozo grande que siento en mi corazón cada vez que nosotros tenemos una campaña evangelística, cada vez que nosotros tenemos un culto evangelístico, que hay que sacar la silla, que hay que sacar los equipos, y siempre veo, hermano, a algunos hermanos, principalmente, gloria al Señor, René, Ramón y el hermano Richard, que vienen y a sacar todo. Y a veces llego, hermano, y cuando llego tarde, a veces de algún compromiso, encuentro todo afuera. Lo han sacado sin la guagua. Y yo siento un gozo. Ahora, si yo, que soy un pobre pecador, me siento así, que quisiera como darle lo que no tengo, imagínese el Señor. Imagínese el Señor. Cada vez que tú te desprendes y vas a los hospitales a predicarle y a llevarle algunos utensilios a los enfermos, Dios está notando eso allá arriba. Cada vez que tú vas a visitar los hermanos en la cárcel, o si tú no puedes ir, hermano, escuchen esto bien. Si cuando tú no puedes ir, tú, aunque sea 100, 200 pesos a los que va, le dice: toma, cómprele esto, cómprele jabón. O cuando la hermana Emilia dice: hermano, los que pueden aportar, y usted no puede ir, pero usted aporta, no hay que puyarlo, no hay que empujarlo para eso. Mis hermanos, esa obra no pasa desapercibida por el Cristo de la gloria.
El Señor premiará nuestros esfuerzos. Para eso nosotros seremos juzgados, para evaluar nuestras acciones. El Señor evaluará nuestras acciones, pero hay una advertencia. Hay una advertencia. Hay una advertencia en 1 Corintios capítulo 3 versículo 10 en adelante. Aquí vemos a Pablo, mis hermanos, presentar a la iglesia como un edificio en construcción sobre el cual los creyentes sobreedifican. ¿Escuchó qué fue lo que yo dije? En este pasaje vamos a ver que Pablo presenta a la iglesia como un edificio en construcción sobre el cual nosotros los creyentes, mientras van pasando los tiempos, sobreedificamos. Ese edificio comenzó a ser construido desde el nacimiento de la iglesia en Hechos capítulo 2, en el evento del día del Pentecostés. Y hasta ahora ese edificio sigue creciendo. Es un edificio que todavía está en construcción hasta que Cristo vuelva. 1 Corintios capítulo 3 versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Ahí está la advertencia. Cada uno, hermano, cada uno de nosotros estamos edificando en el edificio de Dios. Todos los creyentes, todos nosotros estamos edificando, mis hermanos, en esa torre, en ese edificio espiritual que es la iglesia del Señor. Pero Pablo nos hace un llamado aquí. Cada uno mire cómo es que está edificando. Mira qué tipo de material, observa el tipo de material con el cual tú estás edificando o sobreedificando en el edificio de Dios. Y Pablo sigue explicando, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. La zapata, el fundamento, la zapata de ese edificio es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque ¿qué es lo que sostiene una casa? ¿Qué es lo que sostiene una casa? Es la zapata. Entonces la zapata no puede ser Pedro, como dice la Iglesia Católica, porque Pedro comió con sal y pecó contra Dios. La zapata tiene que ser alguien firme, alguien inmovible, alguien que tenga poder para sostener ese edificio. Es el edificio más grande jamás existido. Desde el año 2000 se está construyendo. Desde el año, 1 se está construyendo hasta el 2026. Ese edificio sigue para arriba. Entonces la zapata tiene que ser buena. Tiene que ser Cristo la zapata, gloria al Señor. Y si sobre este fundamento, escuchen bien, hermano, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará. ¿Cuál día? El día cuando nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. La obra de cada uno de nosotros será declarada ese día. El día la declarará. Porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere, oigan esto bien, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Ahora, Pablo aquí está presentando, déjame ver, oro, plata, piedras preciosas, heno, hojarasca, 5 tipos de materiales con las cuales la gente edifica. 5 tipos de materiales que la gente edifica en el edificio de Dios. Y mi pregunta para ti que eres cristiano, ¿con cuál de esos tú estás edificando?
¿Con cuál de esos materiales estás edificando? Tú estás edificando con oro, que cuando le da el fuego, no importa la presión, no importa el volumen del fuego, queda firme. En vez, hermano, de desvanecerse, lo que hace es que brilla. Y con ese material que tú estás construyendo, o lo estás haciendo con plata, lo estás haciendo con piedras preciosas, los estás haciendo con madera, con heno o hojarasca. Hay mucho tipo de materiales de construcción. Por eso habrá diferente tipo de alabanza para los creyentes. Hay algunos que van a recibir más que otros, pero hay algunos que van a recibir pérdida. ¿Saben por qué, hermano? Que van a tener pérdida. ¿Saben por qué van a tener pérdida, hermano? Porque la obra que hizo no sirvió. No sirvió. ¿Por qué no sirvió? Porque hay dos tipos de materiales aquí. El heno es una especie de hierba que cuando le dé el fuego, mis hermanos, eso en segundo es que se consume. En segundo es que se consume. La hojarasca también, eso es en segundo que se consume. Y hay gente que están trabajando en la viña del Señor, en ese edificio de Dios, pero no es bloque que están poniendo. No están edificando con metal, es con paja. Es con paja. Porque sus obras, hermano, lo que hacen no lo hacen de buena gana para el Señor, no lo hacen para la gloria de Dios, lo hacen para que el hombre lo vea, lo hacen para ser exaltado por el hombre. Todo aquel que anda buscando la gloria de los hombres en esta vida, todo aquel que anda buscando la alabanza y la exaltación de los hombres en esta vida, ya tendrá su paga. En aquel día, en el tribunal de Cristo, en el juicio a la iglesia, no serán alabados por el Señor, no serán exaltados por el Señor. Hermano, estoy hablando de personas, no es que se perderán. El tema de la perdición, el juicio de la perdición de los impíos es otra cosa. Estoy hablando de personas que son creyentes verdaderos, pero son holgazanes en el Señor, no trabajan para el Señor, y si hacen, lo hacen con mala gana. No, óigame, hermano, no aportan para la obra, para el crecimiento de la viña del Señor. Le digo una cosa, hermano, es horrible decirlo. Yo no predico dinero, pero hay cristianos aquí que todavía no se han desprendido de una ofrenda especial para traerla a la casa del Señor. Y a mí no me interesa su dinero, la iglesia lo sabe. Pero no son celosos con las cosas del Señor. Hermano, cuando usted va a ofrendar, incluso hay algunos, porque estamos hablando también no solo de lo que tú le das al Señor, no solamente de lo que tú haces para el Señor, sino de la manera como tú lo haces, la intención con la cual tú lo haces. Hermano, cuando yo voy a ofrendar para el Señor, porque también el pastor debe de ofrendar, cuando yo voy a ofrendar para la viña del Señor, para la obra del Señor, yo trato de buscar la papeleta más nueva. Y eso no solo digo para gloria mía, sino para motivarlo a hacerlo también. La más nueva, la más bonita. Y no es que sé otra cosa, no es que sé lo que da fulano, lo que da fulano, lo que da. Usted dio 1000, yo no sé. Porque esa es otra. Hay gente que dan pensando que el pastor sabrá cuánto dio. No, yo no sé cuánto usted da. Yo no administro eso. Si usted estás pensando que yo lo voy a alabar porque usted es el que o la quemada, no. Que te alabe el Señor. Hazlo para la gloria de Dios. Todo lo que usted haga, hazlo para la gloria de Dios. Cada vez que se proclama una evangelización y la iglesia dice estoy disponible para hacerlo. Cada vez, hermano, que se proclama los retiros que nosotros hacemos, a veces los días de fiesta, donde leemos las escrituras, damos estudio, alabamos al Señor desde las 8 de la mañana normalmente hasta las 4, en ayuno, cantando, alabando, leyendo las escrituras, edificándonos los unos y los otros, mis hermanos. Ese esfuerzo para tu santificación personal no se queda en vano. Dios algún día lo sacará a la luz.
Algún día Él lo hará. Y Él te va a recompensar. Mira bien cómo tú estás edificando en la viña del Señor. Mira bien los pasos que tú das. Segunda de Corintios capítulo 5 versos 6 al 10. Así que ese fue el texto que leímos después del texto principal. Así que vivimos confiados siempre. Y aquí concluyo, vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Estamos aquí en este cuerpo, estamos ausentes en el Señor de manera física, porque Él está a la diestra del Padre, allá arriba, sentado en su trono, y nosotros estamos aquí en la tierra en un cuerpo. Mientras estemos en ese cuerpo, estamos ausentes en el Señor. Y me llama la atención, hermano, esa expresión, mientras estamos, sabiendo que estamos en el cuerpo, mientras estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Fíjese la palabra que usa Pablo, mientras estamos en el cuerpo. Mientras estamos en el cuerpo, o sea, el cuerpo no eres tú, tú estás en un cuerpo. El cuerpo es un recipiente en el cual tú y yo estamos. Por eso es que cuando el alma muere, simple y llanamente la persona se sale del cuerpo. Para ser persona no hay que tener un cuerpo, porque Dios es una persona y no tiene cuerpo. Somos personas que estamos dentro de un cuerpo, y algún día saldremos del cuerpo y nos haremos presentes al Señor cuando partamos de esta vida. Y dice, estamos ausentes del Señor, y dice, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes en el Señor. Eso es mejor. Por tanto, procuramos, escuchen esta palabra, hermano, procuramos también. Trate de procurar eso, hermano, lo que va a decir Pablo en el versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes en el cuerpo, serle agradable. Esa es nuestra misión. Agradar a Dios en esta vida, hermano. La palabra que siempre repito detrás de este púlpito, vivir para su gloria. Es nuestra misión, vivir para su gloria. Tú estás trabajando con alguien, trabaja para esa persona como que si tú estás trabajando para Dios, porque allí vivirás para la gloria de Dios. Tú no eres cristiano cuando vienes a la iglesia, tú eres cristiano donde quiera que estés, donde quiera que vaya y mientras vida tengas. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conclusión, mis hermanos. Tanto los cristianos como también los impíos vamos a comparecer en aquel día delante de la presencia del Señor. Mis hermanos amados, seremos juzgados por el Señor. Tú que me escuchas, puede ser una jovencita de 15, 16, 17, 18 años que me está escuchando. No estás exento al tribunal de Cristo. Todos vamos a comparecer. Seas un anciano, puede ser cristiano o impío, algún día vas a comparecer. Si eres impío y todavía tú no has querido entregarte al Señor, tú no te has querido rendir. Usamos mucho la palabra rendirse a Cristo. Rendirse a Cristo. ¿Tú sabías que todo aquel que no es cristiano está luchando contra Dios aunque no lo quiera admitir? Escúchenme bien, lo que todavía no se han puesto a cuenta con Dios. Tú estás luchando contra Dios aunque tú no lo quieras admitir. Estás luchando contra Él. No te lo voy a probar por las escrituras porque el tiempo no me da. Pero tú estás luchando contra Dios. Y en aquel día tendrás que comparecer. Y lamentablemente, si te mueres sin Cristo, no irás al juicio de los cristianos, de la iglesia.
sino que tendrás que pararte delante del gran trono blanco, donde dice la Biblia, estarán grandes y pequeños. La expresión grandes y pequeños no es que un alto y un chiquitico, no. Está haciendo referencia, por ejemplo, grandes como Donald Trump, grandes como Vladimir Putin, grandes como Xi Jinping, grandes como Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, grande como Abinadel, presidente de la República, chiquito como aquel que anda fumándose un tabaco de marihuana en los barrios y durmiendo en las aceras. Grandes y pequeños. Todos, hermanos, vamos a comparecer. Así que ese juicio espera a todos los impíos. Ese juicio espera a los ángeles caídos, a los conocidos como demonios. Ese juicio espera por el infierno, por el Hades. Ese juicio espera también por todo aquello que toda la vida que Dios les regaló, rechazaron a Cristo con toda la fibra de su corazón. No quiero a Cristo. No serás neutral, serás parte de eso. Y nosotros los creyentes estamos trabajando para el Señor, estamos edificando en el Señor. Mira bien cómo usted edifica, porque en aquel día será expuesta tanto lo grande como lo mínimo que hemos hecho. Será expuesto, hermano, y recibiremos alabanza del Señor y su galardón conforme a lo que hayamos hecho. Dios que nos ayude, nos guarde, nos dé sabiduría, nos dé dirección para vivir en esta vida para su gloria, y que siga teniendo misericordia de los incrédulos y vengan rendidos a los pies de Cristo. No sigas luchando contra Dios, ríndete y diga: Señor, ya haré tu voluntad. No tienes que hacerlo aquí si tú quieres. Ponme un mensaje o un hermano de la iglesia diga: ya yo voy a entregar mi vida al Señor, porque ciertamente esta vida no tiene sentido sin Dios. Vivirla sin Dios es mejor no haber nacido. Era mejor.